Bueno, como en todas las cosas, comenzamos por los principios, porque es lo fundamental, vale decir, las cosas van a salir según los principios que nosotros usemos, que eso es mucho más importante que las técnicas, porque con un mismo principio podemos utilizar distinta cantidad de técnicas. Los principios de las impresiones, resumidos, son 3 nada más. Las impresiones deben tener una extensión correcta, deben tener bordes funcionales correctos, y además el contacto íntimo, cuanto más íntimo el contacto, mejor. Y no existe más, son 3 cosas, como de muchas cosas de la vida, son básicamente esos 3 principios fundamentales. Y la creatividad nuestra se refirió al cambio de pensamiento con respecto a estos principios. Con respecto a la extensión, por ejemplo, nosotros decimos que nuestras impresiones son impresiones no agresivas, vale decir, no van a invadir un campo, porque si se invade se va a reaccionar el enemigo y bueno, ahí se van a producir lo malo. Principio de llenado, nosotros decimos principio de llenado contra el principio de tironeado, que es característico de las clásicas impresiones funcionales. Esto lo vamos a ver un poquitito mejor después. Pero esto es un punto básico. Y el principio de contacto íntimo lo conseguimos por medio de impresiones compresivas, pero no deformativas. Porque si fueran no deformativas y no comprimimos, el contacto que se consigue no es íntimo. El asunto es hacer impresiones que dando una perfecta compresión para tener contacto íntimo, no deforme a la impresión en general. Esto es lo básico de los 3 principios básicos con que hacemos nuestra dentadura. Y bueno, y esto es lo clásico. Cuando se usa compuesto de modelar, lo que se pretende es emparejar las presiones, porque la mucosa tiene distintos espesores y se piensa que comprimiéndolas o bien aliviando la parte central se va a conseguir ese efecto que se ve allí de obtener una masa pareja. En realidad esto no es así, sino que lo único que se consigue al comprimir es la deformación, que aquí el maquetista lo ilustró así, pero podríamos decir que es como si fuera la faja de una señora gorda, que al apretar se va hacia arriba o hacia abajo, pero no se logra comprimir o reducir la figura. Claro, ¿cómo lo hacemos esto? Bueno, básicamente acá tiene la otra parte, que es la de los bordes funcionales. Claro, con respecto a los bordes funcionales, nosotros vemos lo que se hace generalmente cuando se tironea. Se tironean o se hacen hacer mueca al paciente, y entonces ese fondo de surco que se encontraba en esa forma, vale decir vacío, cuando se tironeó quedó reducido. El principio de llenado es simplemente llenar el fondo de surco tal como lo presenta el paciente, porque el error básico, así es como queda por ejemplo la dentadura terminada, y entonces nos van a resultar unos bordes finitos como un papel o gruesos como un dedo, depende de cómo sea el fondo de surco. Y evidentemente esto se basa en pensar, esto es como queda por ejemplo las impresiones comunes, donde vemos que se ha reducido, le falta todo ese pedazo que aquí lo ilustra muy bien el camarista. Entonces, nosotros en el principio del llenado decimos que no se debe tironear porque no existen músculos verticales, sino que y el arrastre de los músculos no reduce la altura del fondo de surco, sino que simplemente lo hace en su extensión. Y eso vemos nosotros cómo sale el modelo final. En las comunes tenemos el fondo de surco, pero los modelos que tenemos que hacer nosotros hay que llenarlos hasta ahí, porque necesitamos aprovechar todos los sacos. El principio de saco que es distinto a fondo de surco. Bueno, ahí se está ilustrando cómo se va produciendo el fondo de surco por reabsorción, y que eso es virtual en las personas dentadas. Eso simplemente se va produciendo en la persona desdentada. Entonces puede quedar de un ancho que está condicionado a la mayor reabsorción de los maxilares. No existe otro motivo especial.
Y aquí el maquetista nos quiso ilustrar que nosotros con estas impresiones solucionamos también los casos que nos mandan los implantodontólogos. En los casos donde no se pueden poner implantes, sobre todo en el inferior donde falta hueso y ellos tendrían que agregarle hueso de costilla, lo solucionamos perfectamente bien mediante estas impresiones. Veamos ahora en lo referente al instrumental y los materiales. Vamos a hacer una rápida reseña. Nosotros diseñamos estas cubetas universales ajustables con las características que ven ahí. La característica principal es que las superiores abarcan toda la zona del postdamin y la inferior tiene una línea para ajustar a la lengua. Material de impresión, por ejemplo, tenemos allí las siliconas, que es lo que nos agrada más utilizar, con dos, sobre todo la pesada y la muy liviana. Nos agrada más porque es más cómoda para terminar las impresiones, pero esto es lo fundamental. Aquí tenemos el yeso. Volvemos a las impresiones de yeso. Este es el gran descubrimiento, porque siendo las cubetas plásticas, con el yeso nosotros obtenemos una cubeta rígida y es tan fácil de hacerlo y da un resultado tan espectacular. ¿Cómo preparamos el yeso? Y bueno, usamos un yeso de taller, yo uso yeso amarillo, y usamos un yeso de impresión, pero en estas proporciones. Quiere decir que cuando tengamos agua, por eso hay que prepararlo siempre, cuando tengamos agua corriente, aguas dulces, son 7 partes del yeso común, del yeso de taller, y una sola parte del yeso de impresión. De esa manera, nosotros conseguimos el material que más o menos se endurezca en 3 minutos, pero que después lo dejamos 8 minutos en la boca para conseguir el fraguado, vale decir, la rigidez del material. Nosotros los preparamos así, vale decir, nosotros utilizamos este procedimiento, que es esa tolva especial mecánica que ustedes ven ahí. Yo aquí estoy haciendo el papel de esa tolva, pero es suficiente, vale decir, nosotros hacemos un mezclado bastante bueno de las dos partes y no hay inconveniente con ello para tomar las impresiones. ¿Cómo se prepara? Tomemos 12-13 centímetros de agua, para eso tenemos la medida correspondiente, y después vamos preparando el yeso en la forma que se prepara corrientemente, vale decir, se va volcando el yeso sobre la superficie del agua. ¿Qué cantidad? En la forma que se hace corrientemente y en la forma que lo hacen en los fabricantes de yeso para determinar los tipos de yeso, vale decir, se va volcando hasta que aflore, cuando queda ya una parte más bien sequita en la parte superior. Bueno, se obtiene una mezcla con la característica que no sea demasiado deslizante, que no corra mucho, pero que sea lo suficientemente firme como para sostenerse y que no se nos caiga cuando nosotros tomamos las impresiones. En la forma de preparar el yeso, las cantidades y todas las cosas, desde luego hay que volverse a habituar porque los dentistas no estamos acostumbrados a prepararlo. Tiene que ser una cosa así, que no se caiga, pero que sea lo suficientemente firme para que al colocarlo en los fondos de surco, los tejidos puedan desalojarlo con facilidad o acomodarse a la zona del saco con facilidad y no se caiga. Ahora veamos cuál es la técnica. Es sumamente sencillo, no piensen en nada raro. Tenemos el paciente y la primera operación, desde luego, se trata en elegir las cubetas. Las cubetas vienen en 3 tamaños, es las que hicimos nosotros. Ustedes o en cada país hagan las que quieran. Pero ven ustedes, lo que tenemos que ver más bien es que la cubeta, la cubeta no es individualizada, la cubeta no tiene que seguir todo. Tiene que ser lo más reducido posible con el objeto de que sea el yeso el que realmente tome la impresión. Si la pudiéramos tomar sin cubetas, mejor, pero no podemos. Entonces debemos ahí, elegimos una cubeta, vemos que en la parte posterior llega a la parte de los surcos amulares y vemos también que sea más bien chica, que no avance sobre el fondo del surco. Vimos una, esa era muy grande, bueno, vamos a elegir esta que es más pequeña. Estas cubetas tienen la característica que al ser simplemente de polietileno denso,
las podemos modificar, las podemos calentar a la llama del Bunsen y abrirlas o cerrarlas. No adaptar, vale decir, por eso decimos que son cubetas ajustables, pero no adaptables, vale decir, son cubetas que se ajustan mejor para los casos en general. Vean ustedes cómo miramos hacia atrás de que el ancho sea el correspondiente, vale decir, que abarque la parte de los rebordes, pero eso no quiere decir los bordes, ven que tiene que ser suficientemente corto, porque la impresión tiene que ser toda tomada con el yeso. Es el principio de las impresiones. Bueno, probamos la cubeta inferior, lo mismo. En la inferior podemos decir lo mismo. El piso de la boca, el secreto de la impresión está allí. El piso de la boca tiene que quedar en reposo. Y ustedes dicen, ¿cómo? Y en reposo y al tragar, no, prácticamente tiene el mismo nivel al tragar, al hablar, así que lo ideal es el piso en reposo. El error de las impresiones comunes es que el piso de la boca es algo tan fácil de deprimir. Pónganse ustedes un dedito, primero después de lavarse la mano, en el piso de la boca y van a ver con qué facilidad hunden el piso de la boca. Entonces tomamos la impresión superior. ¿Cuál es el secreto? Muy simple. Rellenamos primero, por eso el principio es llenado. Llenamos primero con el yeso preparado en la forma que le indicamos primero. Bueno, allí llenamos todo el fondo de surco vestibular y otra porción lo ponemos en la cubeta. Entonces, una vez que está llenito el fondo de surco vestibular, es cuando nosotros vamos a tomar la cubeta, que ya lo ven ustedes como está lleno con el material de impresión, y ajustamos los dos yesos. Acá, ¿qué es lo que tiene que hacer el paciente? Nada, cuanto menos haga mejor. Vale decir, los tejidos tienen que quedar en reposo. Podríamos decir que es una impresión en reposo de los fondos de surco, pero eso sí, miren cómo mueve la mandíbula para un lado y otro, porque la rama montante, la rama ascendente del maxilar inferior limita el ancho de las zonas disto-vestibular. Y nada más, que no haga nada. Y la sorpresa será para ustedes cuando la impresión terminal, las prótesis terminadas, prácticamente no necesiten ajuste de ninguna naturaleza. Y esto, que es aparentemente ilógico, no es así, porque justamente el principio es que el fondo de surco vestibular no es algo que se acorte o se estire, sino simplemente que trabaja de un modo casi, digamos, como el periodontismo intestinal, y se basta con llenarlo para tener toda la definición. Vale decir, que es una impresión funcional, pero no con las características de las impresiones funcionales clásicas. La demostración práctica es el resultado final. Vale decir, si nosotros no necesitamos ajuste es porque estábamos en lo correcto. Y aquí viene la otra sorpresa. Miremos el soporte. Apretemos de un lado, apretemos del otro, apretemos de adelante y vamos a ver que esto no se mueve. Y miremos la retención. No, es imposible sacarla. Sobre todo cuando se termina la impresión del yeso, es imposible sacarla. Para poderla sacar, bueno, tenemos que hacer una maniobra, entrar aire en la parte posterior. Porque aquí viene el secreto. No todo el secreto de las impresiones, soporte, retención, etcétera, es simplemente que no entre aire y nada más. Vemos allí que la impresión tiene defecto, no nos preocupamos para nada en corregirla, porque luego con la silicona vamos a tener el resultado final. Pero lo importante es que aquí los bordes funcionales tienen siempre el mismo largo y la misma extensión, y si nosotros lo tomáramos 10 veces nos resultaría del mismo largo y del mismo ancho, cosa que no ocurre así con las impresiones en compuesto de modelar clásicas, donde prácticamente el profesional es quien fabrica los bordes de las impresiones, quien les da la profundidad, quien les da el ancho, según que opere más o menos con ellas. Veamos ahora la toma de la impresión inferior. Bueno, es sencillo como esto. Siempre llenamos, para no atrapar aire, alguna zona peligrosa. Aquí llenamos la zona 5, o sea, la zona sublingual, que nos puede atrapar aire y formar burbuja. La cubeta ya viene con el material que hemos cargado
y luego simplemente lo acomodamos en la boca y le pedimos al paciente que deje su lengua floja, 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 que la deje ahí en la posición de reposo, allí donde los maestros de canto dicen que tenemos que dejar la lengua cuando uno quiere poner la voz bien para cantar. Vale decir, lo que estamos haciendo allí es colocando la impresión. Acá está haciendo una maniobra mal porque yo le había pedido que mueva la mandíbula. Así, esto sí, la mandíbula que la mueva de un lado para el otro. ¿Para qué? Para que se acomoden los tejidos en la zona vestibular o distovestibular de cada lado. Y el resultado, la impresión es lo mismo, aprieten por donde quieran, la impresión no se le va a mover. Quiere decir que el soporte que se obtiene es perfecto. A partir de estas impresiones yo ya no me preocupé más porque los pacientes comieran manzana o lo que fuera y podían comer tranquilamente los sándwiches sin necesidad de cortarlos. Bueno, retiramos la impresión, hacemos entrar aire, que es todo el secreto, como bajando el labio, y ustedes miren la impresión. Y la impresión no tiene nada de raro en su aspecto. Yo digo siempre, esta es una impresión de libro. Si ustedes ven las impresiones clásicas en todos los tratados de prótesis completa, bueno, es una impresión común, vale decir, la celda todas las zonas son exactamente igual, zona cóncava en la parte distal vestibular, después viene una zona convexa más allá, y después van a ver la zona del frenillo lateral, la forma del frenillo central. ¿Ven? Allí después se ve dónde apoya bien la prótesis, en la zona distovestibular, toda esa zona ancha. Después ven cómo les queda automáticamente escotado, cóncavo, la forma distovestibular. Miren por adentro, es exactamente igual que todas. Vale decir, usted tiene zona convexa, después cóncava para las submaxilares, convexa, cóncava para las sublinguales, y le queda marcado. Pero ojo, miren cómo llena, y van a ver ustedes que ahí es donde tiene que terminar la impresión. Vale decir, la impresión no termina allí abajo, la impresión termina ahí casi donde está terminando el yeso. Esto es, digamos, la toma de las impresiones con yeso. Y luego viene el terminar las impresiones. Cuando usamos silicona secamos bien el yeso. Entonces una vez bien secado el yeso, se toma la impresión definitiva. Acá sí, si quieren pueden hacerle todos los gestos que quieren, si quieren pueden tironear por donde quieran. ¿Por qué? Porque la extensión y el ancho de los bordes está dado por la impresión de yeso. Esta parte lo único que está haciendo es determinando el contacto íntimo. Pero como ya la forma está dada por la cubeta, ya no la podemos deformar. Por más fuerza con que nosotros presionemos, la forma de la impresión está dado por el yeso rígido. Vale decir, el yeso nos hace así, la cubeta ideal. Entonces es ideal porque es rígida, ninguna cubeta es rígida como es la cubeta de yeso. Y otra vez probamos todo lo que quieran, el soporte, la retención, y otra vez para poderla sacar tenemos que hacer entrar aire porque si no es absolutamente imposible. Entonces estas impresiones, que ya queda la impresión definitiva, con la característica, como ustedes ven, aquí le estamos haciendo soplar para hacer entrar aire. La característica de estas impresiones serán que el paciente sentirá luego las prótesis como si fueran calzadas, que calcen suavemente como un guante, porque nosotros no hemos hecho compresiones, deformaciones de los tejidos, y son impresiones de extraordinarias cualidades. Pero ustedes vieron que se hacen todas en una sesión, no necesitamos 2 sesiones para hacer las impresiones. Y por otra parte, nosotros hemos evitado de construir cubetas individuales. Vale decir, toda la forma de la impresión es directa, no estamos tomando por pedacitos, pero que nos asegura su precisión, porque los errores en todas técnicas es su complicación. La perfección tecnológica, yo lo digo siempre, es simplemente consiste en la simplificación. Cuando una cosa está madura es simple, si es complicada es porque todavía no ha llegado al suficiente grado de madurez. Desde luego, con una tijera cualquiera como la que conseguimos acá,
cortamos los excedentes para que después se pueda hacer el llenado en forma correcta, y ese llenado es cuestión ya del laboratorista, pues no necesitamos con la silicona hacerlo de inmediato. Aquí estamos, si queremos, corrigiendo alguna zona, alguna burbuja que nos haya salido, y vemos que esto se puede hacer perfectamente bien utilizando la silicona. Algunas veces, si hemos fallado demasiado, podemos utilizar una silicona más pesada en esta parte y terminarla con una silicona más fluida, con la más fluida, puesto que aquí no nos interesa la técnica, aquí lo que me interesa son los principios. Hagan ustedes, apliquen estos principios y el resultado será el éxito. Y inventen luego la técnica o los materiales que ustedes quieran. Yo creo que esto es lo fundamental en todas las operaciones que hacemos en medicina o en odontología. Lo fundamental es trabajar con los principios correctos. Bueno, tomemos ahora o terminemos la impresión inferior, volvemos a colocar el material en la parte inferior y hacemos lo mismo que arriba. Acá sí podemos hacer sacar la lengua, podemos tironear los tejidos periféricos, hacer los movimientos que quiera. ¿Por qué? Porque ya el yeso es donde está definido la extensión y el ancho de los bordes que hemos conseguido a través del principio de llenado. Acá simplemente estamos haciendo un forrado como si estuviéramos haciendo un rebasado de los aparatos. Creo que esto no necesita mayores explicaciones porque es obvio por sí mismo. Otra vez volvemos a probar y vamos a ver que esto tiene todas las condiciones. Es decir, tiene las condiciones de soporte, tiene las condiciones de retención y la estabilidad horizontal correspondiente. Luego hacemos entrar aire cuando la queremos sacar, para lo cual en la impresión inferior lo más práctico es bajar el labio inferior para que salga solita la impresión inferior. Es decir, bajamos el labio, retiramos la impresión. Aquí, por ejemplo, con siliconas, a mí me agrada más utilizar la mediana de Provil, por ejemplo, la de tipo amarillo, porque quizá corra un poquitito mucho la fluida que estamos usando en este caso. Pero ustedes ven, la impresión tiene todas las características que habíamos apuntado primeramente. Cortamos los excedentes, eso sí, correspondientes para poder hacer el llenado como siempre. Y ahí tenemos la impresión terminada, la impresión superior con todas las características que les dijimos, y donde hacemos notar principalmente el ancho, que después hasta ahí termina la impresión, vale decir, la impresión no termina allí arriba, la impresión termina ahí, vale decir, termina por lo menos a la altura de los rebordes, vale decir, todo eso tiene que estar lleno después por la prótesis para alcanzar el funcionamiento más eficaz. Este es un punto fundamental que hay que recalcarle, sobre todo cuando uno trabaja con laboratoristas, porque no está muy claro en ellos y el objetivo de la impresión está allí. Y en la zona posterior, sí, pasemos siempre, yo siempre paso un poco la zona del postdamin y me voy a hacer el cierre, que generalmente utilizo una línea americana, un poquito más allá de la zona distal. Para decir, cuanto más tolere el paciente más atrás, mejor. ¿Por qué decimos línea americana? Porque es menos deformativa que el bigote que se hace comúnmente. Y la impresión inferior, ven que se ha barrido demasiado material, pero lo mismo, la impresión inferior termina bien, bastante, vale decir, llenando el saco. Hay que tener el criterio de lo que nosotros estamos buscando, es el principio del llenado del saco, y no hacer un fondo de surco, vale decir, porque eso no sirve, vale decir, tiene que estar siempre lleno el saco para que no entre aire. Y lo más importante, en la zona interna,
que la impresión no termina allí en el piso de la boca, sino que prácticamente la impresión hay que terminarla en la zona de las carúnculas para que se llene el saco lingual y la impresión inferior pueda tener la suficiente retención. Ahí lo estamos ilustrando, pero es tan sencillo, porque la impresión les marca una línea perfectamente definida para ver hasta dónde tiene que llegar. Digamos, ¿por qué no se consigue esto? Si ustedes ven las impresiones en general, para ver, este era un caso como imposible de resolver, que dicen que boca plana o que no se soluciona siempre. Las impresiones nos aparecerán siempre como muy extensas, lo que se tolera por la forma de tomarlas.